Gracias, buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia a este taller y agradecemos a la invitación del equipo de IPCRA, liderado por Alberto Aguilera, la invitación para compartir con ustedes algunos de estos puntos sobre el control de enfermedades respiratorias de tipo bacteriano. Desde luego, pues no nos podemos escapar dentro de este concepto del complejo respiratorio. El complejo respiratorio porcino integra una serie de factores ambientales, factores virales, factores bacterianos, que en conjunto van a generar diferentes tipos de enfermedad. Esto, pues, enfocado a una serie de elementos que hay que considerar para establecer en qué punto del complejo respiratorio porcino estamos parados en cada una de las granjas que nosotros tenemos bajo nuestra responsabilidad. Hay que considerar, en primer lugar, que la mayor parte de las enfermedades asociadas a bacterias del complejo respiratorio actúan como agentes secundarios, excepto quizás Mycoplasma ioneumoniae, que actúa como un agente primario que por sí mismo puede causar un daño en mecanismos respiratorios de defensa. El resto de las bacterias dependen de que haya algo que favorece su proliferación, la presentación de la enfermedad. Todos los demás prácticamente se consideran como agentes secundarios, inclusive uno que puede ser controversial como Actinobacillus pleuropneumoniae, en donde pues, vemos brotes emergentes de gran intensidad en las granjas y sin embargo generalmente hay un factor predisponente que determina que se presente este tipo de bacterias. Así es que en términos generales hablamos de una serie de bacterias que forman parte de la microbiota. Ya Francesc nos has explicado este concepto de microbiota respiratoria, que lo mismo que en el caso de la microbiota digestiva, es una serie de bacterias que van a estar colonizando permanentemente la región faríngea de los cerdos y eventualmente se crea un ambiente dentro de esta región faríngea en donde si predominan los agentes patógenos, obviamente habrá una predisposición mayor a desarrollar una enfermedad respiratoria. Esta microbiota pues prácticamente se adquiere desde el momento del nacimiento del lechón y quien primero transmite la microbiota, toda esta colonización de agentes entre patógenos y considerados no patógenos, es pues la madre. En el momento en que se conoce la cerda con el lechón, aquí vamos a tener un intercambio de estas bacterias y estas van a ser las que van a acompañar a los lechones durante toda la vida. Desde luego en agentes con alta contaminación microbiana, pues vamos a tener una microbiota que incluye muchos factores patógenos. En granjas de alta salud, ahí estamos prácticamente descartando algunos de los agentes que pueden ser inclusive erradicables, por ejemplo Mycoplasma ioneumoniae, Actinobacillus pleuropneumoniae. Hay inclusive líneas, casas genéticas que nos ofrecen animales libres de Haemophilus parasuis o libres de Bordetella bronquiséptica. Entonces, pues la microbiota puede ser modificable, puede ser manipulable en base a alguna serie de factores de tipo inmunológico y de exposición a la microbiota. Entonces, la transmisión inicial pues la va a dar la madre al lechón. El segundo punto de exposición, donde hay una transmisión muy activa de agentes de esta microbiota, es en las salas de destete, en donde los lechones pierden inmunidad materna y entonces son susceptibles a colonizarse por parte de otros compañeros de la sala de destete que están contaminados. Y dentro del microbismo ambiental que ocurre en una sala de destete, pues vamos a tener un intercambio muy activo y aquí pues no podemos saber cuáles son los lechones que están más colonizados, cuáles son los lechones que están más inmunes y cuáles son los más susceptibles y que van a ir desarrollando la enfermedad. Entonces, pues tenemos siempre poblaciones heterogéneas en ese sentido. Un punto importante que mencionó Francesc es el tema de la inmunidad materna. La madre protege contra los agentes que viven en su microbiota faríngea. La protección dependerá de la cantidad de calostro que ingiere el lechón y como ya nos explicó Francesc, pues esto va a variar dependiendo del tamaño de la camada, de la disponibilidad de pezones, de la calidad de la hembra en cuanto a producción de calostro y en base a ello tendremos una inmunidad más larga o más corta.
Y no hay que olvidar, y sobre todo en la actualidad estamos yendo hacia este punto donde las granjas son cada vez más prolíficas, en donde una marrana puede tener ya 14, 15, 16 lechones nacidos vivos, que no siempre tenemos la capacidad de darle calostro a todos los lechones, y este escenario lo podemos tener con frecuencia. Pues ven la cantidad de lechones que están ya acomodados, cada quien con su pezón, y sin embargo tenemos un lechón que no encuentra dónde acomodarse, y obviamente va a ser el lechón que va a tener un menos ingestión calostral, por lo tanto una pérdida más rápida de inmunidad materna y la posibilidad de ser el agente difusor de las infecciones dentro de las salas de destete. Por eso hay que considerar este tema de que también estamos calostrando a nuestros lechones en esas primeras 12 horas posparto, que son las más importantes para la absorción de calostro y la protección de agentes respiratorios. Vamos a hacer una revisión general de algunas de las bacterias respiratorias más importantes, una revisión muy concreta de algunos puntos claves significativos. Iniciamos con el tema de rinitis atrófica, como decía Alberto, una enfermedad vieja que ha cobrado nuevamente importancia, sobre todo por las modificaciones en el uso de antibióticos que se tienen en la actualidad. En la medida en que se reducen algunos antibióticos, se da la posibilidad de que haya proliferación de algunos agentes bacterianos. Es el caso de Bordetella bronquicéptica y Pasteurella multocida. Prácticamente podríamos decir que más del 90% de las granjas en México están contaminadas con ambos agentes. Se requiere de los dos agentes, Bordetella bronquicéptica y Pasteurella multocida tipo D, para generar la enfermedad. En la actualidad, pues estamos retomando los conceptos de hace 20 años de cómo controlar rinitis atrófica. Cosa curiosa, hace 20 años, hace 30 años, cuando pues, en lo personal comenzábamos a trabajar en las granjas de cerdos, pues teníamos un uso mucho más reducido de antibióticos. Desde luego con granjas mucho más pequeñas, no con el volumen de animales que manejamos en la actualidad. Y esto nos permitía de alguna manera en ese entonces manejar vacunas para rinitis atrófica, que era lo más normal del mundo, aplicar una vacuna a la madre, e inclusive se aplicaban vacunas a los lechones. En la medida en que nuestro concepto de manejo de usar más antibióticos se hizo predominante, pues pensábamos que rinitis atrófica con ello desaparecía. Si siempre estábamos medicando a la cerda y a los lechones, pues con eso no íbamos a tener enfermedades. ¿Y qué es lo que pasó finalmente? Pues sí, de alguna manera bajó la carga microbiana de este tipo de bacterias. Sin embargo, en la actualidad, obligados ya a un uso más responsable de antibióticos, hemos visto el resurgimiento de agentes microbianos como Bordetella y Pasteurella, generándonos nuevamente cuadros de rinitis atrófica. Y efectivamente, cuando hacemos evaluaciones en las granjas, pues nos llevamos la sorpresa de que muchos de los cerdos que se evalúan a la necropsia en una granja pueden tener lesiones de diferentes grados de rinitis atrófica. En la actualidad se clasifica rinitis atrófica como no progresiva y progresiva, y esto depende básicamente de las características de la lesión que ocurren en la concha nasal y en el tabique nasal. La rinitis atrófica no progresiva, digamos que la forma ligera de la enfermedad, es causada básicamente por Bordetella bronquicéptica, que aquí en el diagrama, no se ve muy bien el iluminador. Bordetella bronquicéptica es la encargada básicamente de producir rinitis atrófica no progresiva. Esta bacteria produce una serie de dermotoxinas que actúan lesionando o alterando la generación de hueso en la concha nasal. Particularmente se habla de un proceso osteolítico donde se pierde la masa ósea de las conchas nasales y estas se van atrofiando, se van involucionando. Con ello tenemos una pérdida gradual de la concha nasal. Sin embargo, cuando esto se combina con las toxinas de Pasteurella multocida, la cual contiene una toxina C que es poderosamente osteolítica y además interfiere con la multiplicación de las células que producen esta matriz ósea, los osteoblastos, pues tendremos una pérdida mayor de hueso e inclusive deformidades del tabique nasal.
Entonces podemos tener variaciones de una granja a otra dependiendo de la población de bacterias que están presentes en la nariz. Podemos tener rinitis atrófica no progresiva, un grado leve, quizás sin deformación facial, y en el caso de la rinitis atrófica progresiva sí tenemos una deformidad de la cara muy evidente. Y bueno, en la actualidad estamos viendo este tipo de cuadros en donde la rinitis atrófica no progresiva, como podrán ver en el cerdo de la izquierda, pues prácticamente no presenta deformidad facial, no tiene la trompa desviada, solamente hay pequeños abultamientos en las partes laterales de la cavidad nasal y a veces una ligera braquignata superior, el maxilar superior se acorta ligeramente. Cuando hacemos la necropsia podemos observar que no hay modificaciones del tabique nasal, prácticamente en todos los casos se mantiene un tabique recto. Sin embargo, sí tenemos una pérdida que puede ser significativa de las conchas nasales, que normalmente estarían en espiral ocupando la mayor parte de la cavidad nasal, y sin embargo cuando se va degradando el hueso de la concha nasal tenemos esta pérdida de la estructura turbinada y pues podemos llegar al caso en que se pierda completamente la concha dentro de la cavidad nasal. En el caso de la rinitis atrófica progresiva, pues sí vemos más característicamente deformidades faciales, vemos cómo la trompa del cerdo se desvía notablemente, lo vemos también en el cerdo de la foto superior, donde hay un abultamiento de la cavidad nasal, desviación de la nariz, y al hacer la necropsia y revisar las lesiones, podemos observar pérdida muy severa de las conchas nasales, prácticamente en lo que se clasifican como grados 4 y 5, pérdida completa de la concha nasal y deformidades en el tabique nasal. Esto quiere decir que las toxinas osteolíticas han logrado inclusive reblandecer el tabique nasal y este se va desviando. Entonces aquí tendremos una manifestación clínica y de lesión más característica, más severa. ¿Esto por qué es importante? Durante muchos años se consideraba que la rinitis atrófica no era significativa porque lo único que pasaba es que se medio deformaba la nariz al cerdo y pues no pasaba de ahí. Sin embargo, ya en una evaluación más rigurosa se sabe que sobre todo en el caso de la rinitis atrófica progresiva tenemos una reducción en el crecimiento de los cerdos, podemos tener retrasos que se hacen evidentes sobre todo después del tercer mes de crecimiento, ahí donde ya la deformidad de las conchas nasales es mayor y se incrementa la susceptibilidad a desarrollar neumonías secundarias. Recordemos que la concha nasal es un mecanismo de defensa. Ahí está recubierto de un epitelio y un moco que adhiere las partículas mayores de 10 micras. Esto permite que casi todo el polvo que se inhala por parte del cerdo sea atrapado en la concha nasal. Si se pierde la concha nasal, ¿qué va a pasar? Que todas estas partículas van a ingresar a la vía respiratoria baja hacia los pulmones y nos van a crear un problema de limpieza del moco traqueobronquial. Así es que esto crea baja inmunidad o baja respuesta de mecanismos de defensa respiratorios y con ello mayor susceptibilidad a una enfermedad respiratoria secundaria. Por eso básicamente es que es significativa esta enfermedad. Por otro lado, podemos considerar que hay una pérdida del 5 al 8% en la ganancia de peso. Vamos a tener un retraso que puede representar hasta 5 días en la engorda del cerdo. Entonces, sí tiene un impacto económico significativo. Para diagnosticar la enfermedad, pues tenemos varias herramientas. Por una parte, tenemos la signología clínica. Por otra parte, tenemos pruebas de PCR con las cuales se puede detectar las toxinas, tanto la toxina dermonecrotizante como la toxina tipo C osteolítica. Podemos aislar y tipificar a las bacterias a partir de un hisopado de la nariz. Podemos evaluarlo a la necropsia y en este caso hacer una clasificación de la lesión de las conchas nasales. Con todo esto podremos confirmar que la granja tiene rinitis atrófica y podremos considerar qué es lo que procede. Usualmente en la actualidad, pues para también no abusar de antibióticos, se utiliza sobre todo las vacunas. Con la vacunación
el incremento de la inmunidad materna, logramos una inhibición en efecto de estas toxinas. Se estima que después de 6 meses de vacunación hay una reducción de incidencia del 10% y ya cercano al año tendremos 1% de incidencia de la enfermedad. Así es que hay una evolución significativa. Es una vacuna que se aplica básicamente en cerdas. Eventualmente se puede hacer algún programa auxiliar de medicación de lechones mientras la inmunidad materna se consolida, y con ello tendremos una reducción importante de las lesiones asociadas a rinitis. Por otro lado, hay que considerar el control del medio ambiente. Los factores irritantes pueden deteriorar el epitelio nasal, pueden alterar la producción de moco, y con ello tendríamos una mayor susceptibilidad a la proliferación de bacterias causales de rinitis. Esto hay que tomarlo en cuenta, sobre todo ahora que estamos aumentando el número de granjas que tenemos en el concepto del cochipollo, en donde las camas de paja o las camas de serrín tienden a producir mucho polvo, y este polvo, que es inhalado constantemente por los cerdos, tiende a irritar la mucosa nasal y con ello a favorecer la enfermedad. Entonces, bueno, ese es un punto que tendremos en el futuro que analizar, si hay efectivamente una mayor predisposición en camas profundas o bien en pisos de cemento. Aún en SLAT hay que considerar que los gases irritantes predisponen a rinitis por las lesiones en el epitelio que generan. Pasando a la enfermedad de Glasser, es una infección que se ha vuelto de las más importantes por el impacto en retraso de crecimiento y en mortalidad que tenemos, sobre todo en los sitios 2. Recordemos que la mayor predisposición que tienen los cerdos hacia la enfermedad de Glasser es precisamente entre la 5ª y la 9ª semana de edad. En este caso, bueno, vamos a hablar de la bacteria. Es una bacteria gram negativa, como varias de las bacterias que estamos comentando en esta ocasión. Bordetella y Pasteurella también son bacterias gram negativas, tienen una serie de requerimientos para el crecimiento en medios de cultivo, y hay que considerar que hay identificados 25 serotipos más casi los mismos cepas no tipificadas. Entonces, la diversidad genética que hay en esta infección por Haemophilus parasuis es bastante ancha. Entonces, se han considerado, se han ubicado a estos serotipos, el 1, 5, 10 y demás, como los más virulentos. Hay serotipos de virulencia media, el 12, el 4 y el 15, y hay algunos serotipos de virulencia baja o que se consideran no virulentos. Depende de la gente que tenga la granja, será la manifestación que desarrolle. Hay que considerar que la enfermedad de Glasser causada por Haemophilus parasuis es un problema que está asociado sobre todo a situaciones de baja inmunidad respiratoria. El lechón está protegido por la inmunidad materna cierto tiempo, generalmente hasta la 4ª, a la quinta semana, y en ese momento cualquier factor que sea inmunodepresor puede favorecer el desarrollo de la bacteria a nivel faríngeo. A partir de aquí vamos a tener la multiplicación bacteriana, sobre todo el proceso septicémico, la colonización de vías respiratorias, y con ello los dos cuadros característicos: uno, la neumonía supurativa, y el otro es la policerositis fibrinosa. Estos procesos, sobre todo la policerositis fibrinosa, que es la que más ubicamos clínicamente, pues van a ser parte de este proceso de proliferación y difusión de la bacteria a través de la sangre. Como agentes inmunodepresores o agentes predisponentes, pues tendríamos sobre todo los agentes virales. Uno de los principales compañeros, una de las principales coinfecciones de Haemophilus parasuis es la presencia de virus de Pierce, la presencia de virus de influenza, la presencia de micoplasmas. Con ello tenemos que se desencadena esta baja inmunidad local a nivel respiratorio y la proliferación bacteriana. También factores ambientales son muy importantes, y esto es significativo cuando evaluamos densidad de población en un corral. A veces el agregar 2 o 3 cerdos, el bajar 2 o 3 centímetros la densidad de población en una jaula de destete,
es suficiente para que haya un estrés social y con ello se desencadene la enfermedad. También es factible que tengamos problemas de otro tipo de estrés, reacomodo de lechones, insuficiencia de bebederos, insuficiencia de comederos, todo este tipo de elementos que tenemos dentro del manejo que pueden alterar la estabilidad emocional del cerdo, por decirlo de alguna manera, generar una situación de estrés y con ello bajar la capacidad inmune del lechón. Secundario a esto es que tendremos la multiplicación bacteriana y eventualmente el proceso septicémico. Dentro de estas enfermedades que causan septicemias, como es el caso del Haemophilus parasuis y algunos otros que veremos más adelante, pues tendremos la manifestación clínica. Los cerdos que empiezan con este problema van a observarse dentro de la jaula del destete, básicamente deprimidos, con fiebre, tienden a amontonarse, por eso vemos aquí los cerdos amontonados, con las orejas hacia atrás, indicativas que están bajo una condición no agradable para ellos, y algunos cerdos empiezan a manifestar inflamación de las articulaciones. Esto es significativo porque nos está indicando que hay algo que está involucrado dentro de la cavidad articular. Si los vemos con más detalle, muchos de estos cerdos pueden estar cianóticos, con amoratamiento de las orejas, de la cara, de la región ventral, el pelo hirsuto y sobre todo las articulaciones muy inflamadas. Este es uno de los patrones clínicos característicos del momento de la circulación de Haemophilus parasuis. Esto es muy importante para determinar el momento en que se interviene con un tratamiento antibiótico. Podemos arrancar con 1 o 2 cerdos y al día siguiente se incrementa la población enferma exponencialmente. Entonces, sí es muy importante hacer la evaluación clínica de los cerdos cotidianamente, es parte de la capacitación que tenemos que darle a nuestros caseteros para que sepan detectar en qué momento arranca una enfermedad como esta. Y es simplemente evaluar la conducta de los cerdos dentro del corral. Y una vez que se desencadena el proceso, pues vamos a iniciar con la mortalidad. Después de 2 o 3 días de articulaciones inflamadas, cerdos afiebrados, pues ya vamos a ver muertos. Y pues no es raro este tipo de escenarios donde podemos llenar nuestra mesa de necropsia con cerdos que todos tienen prácticamente el mismo patrón de lesión. Todos tienen pericarditis, pleuritis, peritonitis fibrinosas, inflamación de articulaciones, algunos inclusive inflamación meningia. Y al detalle, pues vamos a ver este tipo de cuadro de pericarditis fibrinosa, pleuritis, peritonitis fibrinosa, aquí pleuritis tanto costal como pulmonar, o bien la acumulación de exudado serofibrinoso en las articulaciones. Todas ellas en conjunto, lesiones muy características. De hecho, tendríamos que diferenciar de algún otro agente que también produce lesiones parecidas. Y por ello tenemos que hacer el diagnóstico. ¿En qué nos basamos para hacer un diagnóstico de Haemophilus parasuis? Básicamente en el cuadro clínico con la signología que hemos caracterizado. Vemos que hay lesiones macroscópicas también que nos pueden orientar sobre toda esta policitositis fibrinosa. Podemos hacer aislamiento bacteriano, cosa que es un poco complicada. La verdad es que Haemophilus parasuis es una bacteria que no fácilmente crece en el laboratorio. A veces el solo hecho de tomar una muestra, exponerla a una radiación solar, el tardarnos varias horas en llegar al laboratorio, todo esto puede interferir con la sobrevivencia de Haemophilus parasuis, que es una bacteria muy sensible al medio ambiente. Entonces, la posibilidad de fracaso, aún en animales sacrificados, es elevada. También cualquier tratamiento antibiótico que hayamos aplicado en estos cerdos nos va a modificar la posibilidad de crecimiento bacteriano, y es desgraciadamente muy común. Tenemos medicado el alimento, medicado el agua, el cerdo se muere y pues inevitablemente hay antibióticos en su organismo. Y aún obteniendo una muestra de calidad, un líquido pericárdico, un líquido pleural, un líquido cefalorraquídeo en buenas condiciones, líquidos limpios, aún en esta situación puede ser que no funcione
nuestro aislamiento por esos antibióticos que ingirió el cerdo. Finalmente tenemos la prueba de PCR, que esta no tiene problema, podemos tomar las muestras y en PCR daremos un diagnóstico positivo a la presencia de Haemophilus parasuis. Para tratamiento se emplea una serie de antibióticos, básicamente derivados de penicilina, algunos antibióticos de amplio espectro, sobre todo de larga duración. Otro antibiótico de primera elección son las quinolonas, la enrofloxacina, por ejemplo. Sin embargo, pues sabemos que un cerdo que ya empezó a desarrollar las lesiones no va a tener la posibilidad de recuperarse completamente. Normalmente, como tratamiento, más bien tendríamos que hablar de un proceso preventivo a los cerdos que aún no desarrollan la enfermedad por completo y podemos frenar este problema. Porque ¿qué es lo que pasa? Aunque damos tratamientos parenterales, orales, en agua de bebida, en alimento, el cerdo que desarrolló lesiones es un cerdo que es muy difícil de recuperar. Son cerdos que van a terminar con estas características: retraso considerable de crecimiento, problemas de falla cardíaca que ocasionan ascitis, abultamientos abdominales en el cerdo por acumulación de líquidos, artritis crónicas, dificultades para caminar. Todo esto hace que la verdad es que los animales con lesiones crónicas pues no lleguen a peso de venta. Y muchas veces preferimos o vendérselos a quien compra este tipo de cerdos de desecho o bien eliminarlos de la línea de producción, porque son animales que no son económicamente rentables. Nunca van a llegar a peso de mercado. Así que pues tenemos que hablar de control y prevención. ¿Qué hacemos para evitar que el Haemophilus parasuis sea un problema grave en las granjas? Normalmente tenemos como parte de los manejos la medicación metafiláctica cuando sabemos que la enfermedad va a presentarse, cuando ya tenemos ubicado el momento de circulación de PIRS, de influenza, por ahí de la quinta, de la sexta semana. Normalmente hacemos un pulso de antibióticos tratando de detener la proliferación que se está dando en la región faríngea. De ahí que podamos utilizar varios esquemas. Hay quien se va desde la base, desde el lechón, con aplicación de antibiótico en maternidades. Sabemos que hay algunos programas de este tipo. Desgraciadamente este tipo de programas acaba con la microbiota faríngea y digestiva, como ya nos explicó Francesc. Ese es un problema muy importante. Los tratamientos agresivos en maternidad normalmente son agresivos no solo para Haemophilus parasuis, son agresivos para todas las bacterias. Entonces tendremos problemas de adaptación al alimento, de adaptación para el crecimiento del cerdo. Muchas veces nos preguntamos por qué tenemos diarrea postdestete. Pues si nos vamos a la maternidad de evaluar cuáles fueron los manejos, no es raro que hayamos aplicado antibióticos. Y cuando el lechón pasa a una alimentación sólida a base de almidones, pues entonces un lechón que tiene la microbiota intestinal destruida, pues obviamente no va a tener una buena respuesta digestiva hacia esos nuevos ingredientes en su dieta. El paso de la lactosa a los almidones. Así es que pues siempre hay que considerar esto cuando hacemos reclamaciones de diarrea postdestete a las casas de alimento. Siempre primero hay que apuntarnos y preguntarnos cuánto antibiótico le metimos a ese lechón para destetarlo y posiblemente por ahí tengamos la respuesta. También las mezclas de antibióticos en preiniciadores pues no son nada extraños. Constantemente vemos granjas que meten amoxicilina, pilmicocina, prácticamente desde el alimento de fase 0, desde lo que damos en maternidad, hasta los 30 kilos de peso. Si tenemos este esquema de medicación otra vez, acabamos con la microbiota faríngea, con la microbiota digestiva, y en este caso pues tendremos problemas de diversa índole. Ok, tuvimos más o menos controlado el Haemophilus parasuis, sin embargo nunca lo acabamos de eliminar. Las bacterias faríngeas no se erradican solamente con antibiótico. Es complejo el poder destruir este tipo de bacterias. Así es que otra vez tendremos que revisar nuestros programas de manejo. Otra cosa que es bien popular, recibir a los lechones en la sala de destete con antibiótico en el agua de bebida. Desde el primer día que llegan, les metemos amoxicilina.
Así es que traen tulathromicina inyectada, amoxicilina oral en el alimento y amoxicilina en el agua. Así, pues realmente es complicado que haya una microbiota que sobreviva, pero cosa curiosa, como ya nos comentaban, también hay una alta resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias patógenas. Lo que hemos ido haciendo es seleccionar bacterias cada vez más resistentes y con ello se nos hace cada vez más difícil destruir este tipo de agentes microbianos patógenos. Estos sí sobreviven muy bien a pesar de los antibióticos. Entonces, el problema es que generamos una alta resistencia bacteriana y muchas veces no logramos matar a la bacteria a la que queremos controlar. De ahí que en la actualidad cada vez utilizamos más el esquema de vacunaciones. La vacunación para Haemophilus parasuis funciona bastante bien. Hay esquemas de vacunación con 1 o con 2 dosis. También se utiliza la aplicación para las cerdas para reforzar esta inmunidad materna y con ello pues tendremos tanto la generación de una inmunidad activa a través de la vacuna y el contacto con el Haemophilus natural de los cerdos y por otro lado tendremos un mayor periodo de protección con inmunidad materna. Esto sobre todo nos permite modificar nuestro esquema de medicación tanto en lactancia como al inicio del destete. En lo personal, si tenemos estabilidad en la granja, en el sitio 1, y los cerdos se reciben en buen peso, en buenas condiciones de salud, demostramos que están negativos a la presencia de agentes virales como virus e influenza, nos podemos dar el lujo de no medicarlos inmediatamente. Podemos no utilizar este esquema de medicación parenteral en la maternidad, podemos utilizar 1 o 2 semanas en el destete con una medicación ligera, enfocada quizás a alguna enterobacteria, algún otro tipo de problema que nos dé el destete, pero no agredir directamente a toda la microbiota de los cerdos. Entonces, ha ido funcionando en granjas donde tenemos estabilidad microbiana. La medicación mínima o inclusive ahora con los fitobióticos nos ha ayudado a mejorar las ganancias de peso en estas primeras 2 semanas de destete. Claro, generalmente para la tercera ya tenemos que medicar porque ahí sí ya se nos viene encima todas las bacterias patógenas. Pero bueno, ya les dimos tiempo al cerdo de crecer, de generar inmunidad, de exponerse al agente a nivel faríngeo y de ir haciendo una inmunidad propia. Entonces bueno, lo ponemos en la mesa. Quizás algunas de sus granjas no tengan esta posibilidad por la alta carga microbiana, por la circulación de agentes virales en maternidad, pero algunos otros sí tendrán esta opción. Y bueno, desde luego la otra cosa que hay que manejar son los factores predisponentes, mejorar las condiciones propias de las salas de destete y con ello reducir factores de estrés. Buena densidad de población, disponibilidad de chupones, de comederos, que nunca falte el alimento, son de los conceptos básicos, además de los factores de ventilación. Finalmente, algunos manejos en el flujo de producción nos han demostrado que pueden ayudar a reducir cargas microbianas. Sobre todo ahora que está de moda el manejo en bandas, efectivamente hemos tenido una reducción en la presentación de Haemophilus parasuis en granjas que se manejan en bandas mensuales comparado con los flujos continuos. El manejar menos edades en el sitio 2 reduce la difusión de infecciones. Y bueno, un agente que no hay que olvidar como un diagnóstico diferencial porque de repente llega a aparecerse clínicamente es Streptococcus suis, un primo hermano, podríamos decir muy lejano. Streptococcus suis es una bacteria gram positiva, Haemophilus es una bacteria gram negativa, se parecen en el apellido porque son suizos, son derivados del cerdo, sin embargo, pues fuera de eso no tienen otra relación. Streptococcus suis también es una bacteria que tiende a generar septicemias, también es parte de la microbiota faríngea, prácticamente todos los cerdos están contaminados con Streptococcus suis y requiere de algún factor de predisposición que desencadene la enfermedad. Lo mismo que Haemophilus parasuis es susceptible a condiciones de estrés,
condiciones de mala ventilación, irritación de vías respiratorias y desde luego la presencia de agentes virales primarios que desencadenen una baja de inmunidad faríngea, baja de inmunidad sistémica y con ello la proliferación de Streptococcus. Se puede llegar a parecer a Haemophilus parasuis. También esta bacteria puede causarnos artritis, ¿no? Solo que en este caso son artritis purulentas, el exudado es más espeso. También podemos llegar a ver en cavidades algo de pus, tanto en pericardio como en cavidad torácica. Una cosa que es más común en el caso de Streptococcus suis son los cerdos con signología nerviosa, cerdos que se postran, presentan movimiento en forma de remadura o de bicicleta, presentan problemas de estabilidad visual, presentan mucha anisocoria, movimiento permanente de los ojos, no reaccionan a estímulos medioambientales, en fin, esto se debe a que Streptococcus suis tiene una alta afinidad por las meninges. Entonces, a partir de la faringe, la bacteria se disemina por sangre, va a llegar al sistema nervioso y aquí tenemos una contaminación meningea importante que es la que genera el cuadro nervioso. Normalmente esto lo podemos identificar con un aislamiento bacteriano de la meninge, haciendo una extracción de cerebro. Otra lesión que se observa en cerdos recuperados que han presentado una septicemia persistente de varios días es el desarrollo de endocarditis. A nivel de válvulas, sobre todo, se presentan estos depósitos de exudado fibrinoso que van deformando las válvulas y también en cerdos recuperados presentan cuadros de ascitis y de retraso severo de crecimiento. Así es que pues a veces no es tan fácil clínicamente diferenciar una enfermedad de otra. Lo que sí vemos como una cuestión epidemiológica, la mortalidad es mucho mayor en el caso de Haemophilus parasuis que en el caso de Streptococcus suis. Y el manejo antibiótico prácticamente es el mismo. Otra enfermedad que es desgraciadamente de alta incidencia en nuestro país y sobre todo en algunas regiones donde sobre todo la colonización por unos serotipos de alta virulencia son significativos, es pleuroneumonía contagiosa porcina causada por Actinobacillus pleuroneumoniae, lo que normalmente conocemos como APP. Esta es una bacteria gram negativa, también se ubica en la faringe, no es parte de la microbiota normal. Esta sí es una bacteria que se adquiere en las granjas a través de un portador, un animal infectado que presenta colonización faríngea, ingresa a la granja y con ello se difunde la infección dentro de la población de la granja y así la granja se vuelve contaminada. Cuando se infecta el pie de cría, pues tendremos ya la transmisión vertical de madres a lechones. En este caso hay una diferenciación en biotipos, se llaman biotipos, hay dos biotipos. En el biotipo 1, que es el más común y el más importante, ahí están prácticamente todos los serotipos que son de alta virulencia, particularmente el serotipo 1 en México, el serotipo 3, el serotipo 4, se ha identificado también el serotipo 2. Hay 15 serotipos identificados, hay 2 en proceso de caracterización para ingresar dentro de esta lista y hay algunos otros que no se han identificado plenamente. Así es que hay una variedad muy importante de bacterias de este tipo, de Actinobacillus pleuroneumoniae por su tipificación. La patogenia está relacionada con la transmisión por contacto directo entre un cerdo infectado y un cerdo susceptible. Esto básicamente se da después de que se acaba la inmunidad materna. Una cosa peculiar es que la inmunidad materna para Actinobacillus pleuroneumoniae es muy prolongada, generalmente dura de 6 a 9 semanas. Entonces la presentación clínica de APP usualmente ya es en la engorda, en los sitios 3. Ahí es donde se transmite la infección entre los cerdos, la bacteria invade la región faríngea, cuando hay una condición estresable o bien de agentes virales primarios, la bacteria coloniza el pulmón, genera una serie de factores de agresión hacia los tejidos, particularmente las toxinas APX que se secretan durante la multiplicación bacteriana
y otra serie de toxinas que se liberan cuando las bacterias terminan su ciclo biológico, mueren y se fragmentan, o bien cuando hay un tratamiento antibiótico que rompe las bacterias. Por ejemplo, las proteínas de membrana externa, los lipopolisacáridos, los polisacáridos capsulares, todos estos son elementos que están en la membrana y en la cápsula bacteriana, y una vez que se liberan, generan daño en los tejidos. Sobre todo, en el caso de toxinas APX, proteínas de membrana externa, pueden favorecer adherencia de la bacteria al tejido pulmonar, permiten la proliferación de la bacteria, la secreción sobre todo de toxinas APX y con ello el daño en el tejido pulmonar. La respuesta inflamatoria que se genera es bastante severa, mediada por una serie de factores químicos como interleucinas, factor de necrosis tumoral, y con ello tendremos el daño característico de APP, que macroscópicamente lo vemos como un daño vascular. Estas zonas de infarto de color rojo protuberantes de la superficie del pulmón son bien características de APP. También zonas necróticas del pulmón en color rojo oscuro. Además, la respuesta inflamatoria genera esta precipitación de fibrina en las superficies pleurales y microscópicamente observamos que todo el pulmón se tapiza de una respuesta inflamatoria de células de defensa que están invadiendo alveolos, invaden bronquiolos y además observamos las lesiones de trombosis que son características asociadas a los factores tóxicos de la bacteria. Es un complejo interesante desde el punto de vista de la enfermedad. Desgraciadamente nada interesante para los cerdos porque lo que nos va a generar es una rápida difusión de la infección, la presentación clínica que pues todos los que hemos visto brotes de APP sabemos el impacto que genera visualmente observar cerdos con una dificultad respiratoria severa, gritando por el dolor torácico y con secreción o salida de sangre por la boca o por la nariz. Ya cuando están en esta etapa de epistaxis, pues ya prácticamente están en fase agónica. Los cerdos enfermos empiezan a amontonarse debido a la fiebre que presentan, otra situación característica dentro de un corral con APP. Y bueno, la secuela final, la alta mortalidad que nos genera en muy corto tiempo, la proliferación y liberación de factores tóxicos de la bacteria es tan rápido que en la cuestión de 2 o 3 días, que es el tiempo que tarda en incubarse la bacteria, pues tenemos altas tasas de mortalidad. Si no actuamos rápido, la mortalidad se nos va a porcentajes muy significativos. Las lesiones a la necropsia, lo que habíamos comentado, son las de infarto rojo, neumonía necrotizante, pleuritis fibrinosa. Aquí otra presentación de neumonía, infartos. Aquí no se ve tan marcada la pleuritis. En los animales que logran sobrevivir por el tratamiento, vamos a desarrollar lesiones crónicas. Este tipo de infartos se van secuestrando, se van delimitando por tejido fibroso y gradualmente se van aislando y se van consolidando. Y nos quedan estos que son llamados secuestros, una zona necrótica delimitada por colágeno que tiende a irse calcificando gradualmente. Desgraciadamente este tipo de lesiones en animales sobrevivientes son las que posteriormente nos van a limitar el crecimiento del cerdo. Y el otro impacto importante de APP, además de la mortalidad, es la grave pérdida de peso. Tenemos un retraso de crecimiento muy significativo. Y aquí lo podemos ver en esta gráfica o en este esquema donde vemos el efecto productivo y económico del APP. Actualmente estamos haciendo ya más evaluaciones desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de retorno de inversión, de cuánto nos cuesta una enfermedad cuando se desarrolla en una granja. Entonces, bueno, ya estamos haciendo cada vez más este tipo de análisis. Por ahí en los pósters publicamos uno donde hay este tipo de coinfecciones y lo que nos cuesta desde el punto de vista económico. Y bueno, podemos ver aquí la misma granja en un escenario donde el APP estaba desbocado, donde había una presentación clínica importante en la columna de la izquierda, en la columna de la derecha, una vez que se establecieron los procedimientos de control de la enfermedad.
que implica desde luego mejoras al medio ambiente, el flujo de producción y programas de vacunación y medicación para el control de la enfermedad. En este caso quiero resaltar nada más mortalidad, 20% en un brote o en una granja sin control, 5% en una granja con un APP controlado. No quiere decir que eliminamos la enfermedad, simplemente redujimos el impacto y el porcentaje de morbilidad que presentan los corrales. APP, una vez que está en una granja en donde las hembras están infectadas, la única manera de eliminarla con toda seguridad es despoblando y repoblando. Una vez que el pie de cría está contaminado, no hay manera de limpiarlo y siempre vamos a tener una descendencia contaminada. Vacunamos y medicamos para controlar, no para erradicar. Otro punto importante, conversión alimenticia. El grupo no controlado se va a una conversión de 3.3. Realmente pues, no es económico manejar una engorda con esas características contra una población con 2.6. No deja de ser mala la conversión, sin embargo, estamos hablando de una conversión un poco más aceptable. Y al final podemos ver peso a la venta, 112 kilos en el grupo con APP sin control. Siempre vamos a tener una mayor diversidad en los pesos, por lo tanto nuestro promedio de peso a la venta es menor comparado con un lote controlado, donde el promedio de peso fue de 115 kilos. Simplemente aquí ya ganamos 3 kilos por cerdo, más la conversión alimenticia, menos la mortalidad, porque aquí tenemos 6.860 cerdos vendidos contra 8.000 cerdos vendidos. Vean como los dos grupos arrancaron más o menos parecidos, 8.600 contra 8.520 cerdos, y vean la cantidad de cerdos vendidos. Pero al final el punto más relevante son los kilos vendidos. Ahí sí acumulamos muertos con retraso de crecimiento y al final cuánto vendimos de cada lote. El lote afectado por APP, 769.000 kilos contra 920.000 kilos en el lote no afectado. Aquí nada más hay que hacer la resta para saber cuántos kilos vendimos una vez que controlamos el problema. Y por eso es importante el control de estas enfermedades, o visto del otro lado, cuando se presentan lo que nos cuestan, no solo en mortalidad, sino en peso y en conversión alimenticia. ¿Cómo controlamos APP? Bueno, desde luego, en primer lugar hay que evaluar nuestros corrales, nuestros sistemas de ventilación, si el flujo de aire es el adecuado, porque APP depende mucho de una mala ventilación, eso exacerba la presentación del problema y aún en ausencia de agentes virales primarios, APP puede activarse cuando hay una condición ambiental. Por ejemplo, en este caso, cerdos que viven pues hacinados, hay una gran población, la ventilación es escasa, es natural, comparado con una ventilación mecánica, donde hay una población más discreta de animales, tienen más espacio, tienen más metros cúbicos disponibles y por lo tanto hay una mayor tasa de recambio de aire. Aquí tendremos obviamente menos problemas que en un escenario como este. Por otro lado, control de agentes primarios, brotes de influenza, brotes de PIRS, aquí en la zona, estamos en un AMBEC nacional, pero hablándoles a los colegas que trabajamos aquí en la zona del centro del país, brotes de hoja azul son los mejores amigos del APP. Cuando empieza a moverse un virus de estos, a los siguientes días, lo que nos mata a los cerdos es el APP. Entonces, pues tendremos que ir controlando agentes primarios, tendremos que hacer programas de medicación para bajar la carga microbiana, sobre todo una medicación metafiláctica estratégica en los momentos en que sabemos que vamos a tener un problema. Y bueno, desgraciadamente hay que aplicar tratamientos sobre brote, más que nada, no tanto para salvar al que ya está arrojando sangre. Ese ya no vale la pena tratarlo porque se va a morir o se va a quedar severamente dañado. Tratamos de inyectar a todos los animales para evitar que se enfermen y con ello tengamos un problema mayor. Y desde luego tenemos una serie de programas de vacunación para reducir el impacto de la enfermedad. Medicamos el agua e inyectables. Normalmente todos sabemos que en un brote de APP de serotipo 1, de una alta mortalidad, pues lo único que nos ayuda para controlar un brote es inyectando a todos los cerdos. Y ya sabemos que a veces inyectar varios miles de cerdos es muy complicado. Desgraciadamente es la única manera de parar un brote de APP. La otra posibilidad es meter una carga alta de antibióticos en el agua
además de antiinflamatorios, para poder frenar el problema. Los cerdos con APP no comen, por lo tanto la medicación en el alimento realmente no tiene un efecto significativo. Donde sí vamos a tener un impacto es medicando el agua. Y bueno, también dependerá la respuesta del proceso según el serotipo. En las zonas donde hay, o en las granjas donde hay serotipo 1, es más difícil controlar los brotes. En las que tienen serotipo 3 o serotipo 7, que son menos patógenos en México. Y bueno, también si tenemos un protocolo de vacunación previa, se reduce el impacto de la enfermedad, no se elimina por completo, las vacunas no eliminan APP, solamente reducen el efecto clínico y nos dan más tiempo para aplicar el tratamiento con una menor tasa de lesiones. No esperemos milagros de la vacuna de APP. Desgraciadamente esto siempre se pone en la mesa. Dicen, bueno, voy a vacunar APP, entonces ya no debo ver nunca APP. Pues no, lo que hace es reducir el efecto de las toxinas sobre el pulmón. No evita la colonización, no evita la multiplicación de la bacteria. Lo que sí hacen todas las vacunas que tenemos, todos los bacterinas o toxoides, es reducir el daño y ayudarnos a que el tratamiento sea más efectivo. Aquí tenemos varios tipos de biológicos disponibles, bacterinas inactivadas, que es la tecnología, digamos, más sencilla, tomar un cultivo de APP, inactivarlo con alguna formalina, una beta-propiolactona, y con ello tendremos fragmentos bacterianos que aplicamos para que se genere una respuesta, sobre todo contra polisacáridos capsulares o lipopolisacáridos. Tenemos también las bacterinas con toxoide, esto es, estos fragmentos bacterianos, más algo de las toxinas. Y bueno, la última es el toxoide, que contiene toxinas APX. Esto es, generamos inmunidad contra la toxina de APP, contra las 4 toxinas de APP que se desencadenan en un proceso de enfermedad. Y con ello reducimos el impacto clínico de la enfermedad. Todas están enfocadas al mismo aspecto, reducir daños, pero no evitar la enfermedad. Y también aquí tenemos que hablar de un pariente de APP, que es Actinobacillus suis, y es una bacteria que muchas veces nos confunde, porque de repente estamos en una engorda, se nos mueren 2 cerdos, los abrimos, vemos lesiones, y pues se parecen mucho a las de APP, nos asustamos, y decimos, bueno, pues vamos a agarrarnos a inyectar a todo el mundo. Bueno, en este caso, la única diferencia significativa de Actinobacillus suis, que también es parte de la microbiota faríngea, es que Actinobacillus suis solo mata a unos cuantos cerdos. Pues podríamos decir que es selectivo, toma algunos de los cerdos que tienen más baja inmunidad, y a esos son a los que mata. Desgraciadamente las lesiones son muy parecidas, generalmente hay una pleuritis fibrinosa, vemos todas estas membranas pegadas a la pleura pulmonar y vemos parches negruzcos que se parecen mucho a los infartos. Sin embargo, estas son lesiones planas, no son lesiones elevadas, son lesiones poco profundas. Si hay un daño pulmonar severo, debido a que la bacteria tiene factores semejantes a APP como causales de daño, pero el grado de lesión es mucho menor en Actinobacillus suis comparado con Actinobacillus pleuropneumoniae. Desgraciadamente, la única forma de diferenciarlo claramente es por un aislamiento bacteriano y una tipificación. Entonces, ante la duda, y sobre todo les pasa a muchas granjas que se consideran negativas a APP, que aparezca algo así, los ponen en guardia, hay que mandar al laboratorio para diferenciarlo con un Actinobacillus suis. Otra cosa que nos ayuda es hacer una serología. En las serologías, sobre todo detectando polisacáridos capsulares, las respuestas serán negativas. No existen anticuerpos contra APP, contra los polisacáridos capsulares, y en una prueba de APX, en la prueba de ELISA APX4, también todo va a salir negativo. ¿Por qué? Porque no es APP, es Actinobacillus suis. Entonces, bueno, tenemos que hacer una diferenciación cuando sospechemos de esto en granjas que se consideran negativas a APP, para evitar sustos y situaciones emergentes que no debemos hacer, sobre todo medicaciones que no tiene caso aplicar. Ya para terminar, vamos a hablar un poco de Mycoplasma ioiomonium, una enfermedad que pues tenemos aquí algunas conferencias que se han dado en Mycoplasma
muy interesantes donde hablan mucho detalle de la enfermedad. Vamos a hablar de algunas generalidades, sobre todo porque es parte de las bacterias respiratorias. El agente causal es Mycoplasma neumonía y a la enfermedad se le llama neumonía enzótica porcina. Existe una serie de escenarios, que es lo que quiero comentar básicamente, que dependen de factores medioambientales, del tipo de coinfecciones que ocurren cuando hay micoplasma más un virus, más otra bacteria. Aquí es donde vemos coinfecciones bacterianas. Podemos ver micoplasma con Pasteurella, que es una coinfección clásica. Podemos ver micoplasma con Actinobacillus pleuropneumonia, micoplasma con Haemophilus parasuis, igual que vemos micoplasma con virus de Pierce, micoplasma con influenza. Entonces, es una bacteria que se presta mucho a las coinfecciones. Siempre la evaluación clínica es subjetiva. El cuadro clínico de micoplasma es muy simple. Se oye tos en los corrales. Entonces uno se detiene un rato en un corral, en una nave, escucha el índice de tos, cuánta tos hay en un minuto, entonces las contamos. Ya de hecho hay un aparato, hay un micrófono que se ha estado adaptando para hacer una especie de tosímetro. Ponen el micrófono en el corral, lo dejan 24 horas y se evalúa cuántas toses lo hace. Ya está el software para inclusive evaluar el grado de tos que tuvo el corral durante ese tiempo, el tiempo que dejamos estos micrófonos. Esa es la tendencia a futuro, ya no depender de nuestro oído, sino de la computadora que nos va a decir si hay mucha tos, hay poquita tos o no hay tos. Y la otra que hacemos, que lo que sí, eso sí nos lo hace el micrófono, nos metemos al corral, movemos a los cerdos y con un poco de ejercicio expectoran y con ello empieza la tos. Entonces, si logramos incrementar la incidencia de tos después de mover a los cerdos, puede ser más sugestivo todavía de que hay un problema de micoplasma, porque hay exudados en las vías respiratorias bajas que movemos con esa correteada que le damos a los cerdos. Entonces, pues bueno, la evaluación clínica es subjetiva, nos basamos en un índice de tos y por ello tenemos que confirmar la enfermedad a través de una batería diagnóstica. Usualmente utilizamos pruebas de ELISA, utilizamos PCR para identificar micoplasma en la vía respiratoria alta, particularmente ya en la tráquea, ya no tanto en la laringe. Hacemos necropsias y la lesión puede ser también sugestiva. La histopatología también nos ayuda a confirmarlo. Y finalmente, a nivel de población, hacemos evaluaciones de rastro para ver qué porcentaje de pulmón está dañado en los lotes que estamos mandando a rastro. Y bueno, la patogenia es muy sencilla. La bacteria se transmite por vía respiratoria en granjas contaminadas. De hecho, hay protocolos de erradicación que pues, se pudieran comentar en alguna otra ocasión. Pero bueno, cuando existe la bacteria se transmite por un aerosol, un contacto directo. Esta bacteria se va a ir sobre todo a vías respiratorias bajas, aunque lo podemos encontrar desde la laringe hasta los bronquios, tiene predilección por los bronquios. Y aquí lo que va a hacer básicamente es adherirse. Todas estas bolitas corresponden a micoplasmas que se están adhiriendo a los cilios. Esta superficie es la superficie ciliada de bronquios y tráquea. Aquí es donde se implanta micoplasma, se pega a los cilios y los cilios pierden funcionalidad, ya no se pueden mover. Y esto dificulta la salida del moco traqueobronquial. Histológicamente lo que vemos es esto. Este es un bronquio alargadito y adentro vemos algo de secreción mucosa con algunos leucocitos que nos indica que hay un cuadro de bronquitis. Entonces, esto prácticamente nos confirma que hay una infección de micoplasma. Y otra respuesta que genera micoplasma dentro de la patogenia es la estimulación del sistema inmune. Estimula el tejido linfoide que se encuentra dentro del pulmón a un lado de los bronquios y observamos el tejido linfoide muy aumentado de tamaño. Estas lesiones histológicas son muy características de micoplasma y de hecho las utilizamos para diferenciar de influenza, que puede dar también una bronquitis, pero con otras características de lesión y una lesión del tejido linfoide no tan marcada. Entonces, básicamente eso hace micoplasma, no tiene un efecto
aparatoso como otras bacterias. Este sí, además es una bacteria local, Mycoplasma pneumoniae no da septicemia, es una bacteria local del pulmón. Y bueno, ¿cuál es la epidemiología de la enfermedad? Pues es una infección que persiste en las granjas que están contaminadas, sobre todo si no hay un programa de control de micoplasma, ya sea por medicación o bien por vacunación. Normalmente hay coinfecciones y favorece además infecciones secundarias por bacterias como Pasteurella o como Actinobacillus. Quiero comentar 3 escenarios clínicos que usualmente es lo que vemos en las líneas de engorda cuando tenemos un cuadro de micoplasma. Podemos tener un escenario 1, una infección progresiva por micoplasma que va incrementándose a lo largo del proceso de engorda, y aquí podemos ver el 0.4 es la línea de corte de la prueba de Lisa. Tenemos prácticamente negatividad hasta las 8 semanas, 12 semanas negativo, y a las 16 semanas empezamos a ver ya positividad. Entonces tenemos a 16, a 20 y a 24 semanas animales positivos a prueba de Lisa en un serológico a micoplasma. Esta es una infección típica en la engorda. Toda la engorda va a estar contaminada con manifestaciones clínicas de tos, y normalmente a la necropsia o en la inspección de rastro observamos lesiones activas, consolidaciones craneoventrales, los lóbulos craneales, parte del lóbulo caudal, de color rojo oscuro, comprimidos debido a la consolidación que produce la respuesta inflamatoria, generalmente aquí con complicaciones por Pasteurella multocida, por eso esta coloración roja más o menos característica. No es una infección pura de micoplasma, es una coinfección con Pasteurella. Pero vamos a tener problemas clínicos en toda la línea de producción. Otro escenario es donde tenemos episodios recurrentes de enfermedad. De repente los cerdos pueden estar más o menos bien, sobre todo cuando salen del destete porque tienen inmunidad materna, pero al inicio de las engordas podemos tener un episodio, la cosa se tranquiliza después de las 15 semanas, bajan los títulos de anticuerpos y vuelven a subir ya en cerdos próximos a la venta. Esto lo estamos viendo de manera continua, el que granjas con micoplasma pueden tener varios episodios de tos en diferentes edades. Y esto dependerá de la circulación de agentes primarios. Es posible que en un primer episodio esté involucrado un virus de Pierce y tal vez en un segundo episodio tengamos un problema de estrés o un problema de influenza. En este caso, pues sobre todo vemos animales que tienen neumonías crónicas, ya muchas en proceso de reparación. Aquí en el pulmón de rastro vemos zonas consolidadas de color café claro, una lesión crónica, junto con zonas infladas, aparentemente sanas, alternándose entre sí en este pulmón. Entonces, es un indicativo de que hay infecciones que están regresando constantemente a los cerdos. Y un tercer episodio de micoplasma lo tenemos cuando toda la línea de producción está limpia, excepto el finalizador. Por alguna razón, en la semana 20 empieza a detonarse la circulación de micoplasmas y tenemos reactividades más adelante. Cuando vendemos los cerdos en la semana 23, pues que bueno, se acabó el problema, no hubo una manifestación inmunológica clínica significativa, pero sí hay un episodio de tos que nos frena un poco a los cerdos. Las lesiones que vemos en el rastro son relativamente ligeras, consolidaciones craneoventrales de no gran extensión, sin embargo, sí del color café claro característico de infección inicial por micoplasma. Entonces, son animales que están adquiriendo la infección tardíamente. Esto lo hemos visto sobre todo porque estamos incrementando la carga animal por metro cuadrado, algo que a los nutriólogos les gusta, ver muchos cerdos con poco espacio, porque eso hace que el cerdo no camine y por lo tanto se dedique a comer y a subir de peso, pero que no nos gusta mucho a los que nos dedicamos a la sanidad, porque al presionar tanto el espacio tenemos menor recambio de aire, menor cantidad de metros cúbicos que estamos desplazando y por lo tanto una más elevada carga microbiana dentro de los corrales. Así es que pagamos una por otra. Podemos mejorar un poco la conversión alimenticia, pero nos lo va a cobrar micoplasma, enfermando a los cerdos
al final. Así es que cuando tenemos este escenario de micoplasma en las engordas, hay que evaluar nuestros manejos de corral. Probablemente estamos saturando demasiado el corral con cerdos muy pesados en poco espacio. Para el control de micoplasma, pues básicamente tenemos programas de medicación y programas de vacunación. Los programas de vacunación funcionan de manera bastante eficiente si logramos tener un medio ambiente sano. Entonces la vacunación en línea de producción, sobre todo vacunas aplicadas antes de la colonización o antes de la infección por micoplasma, no tanto hablar de colonización, perdón, las colonizaciones por este tipo de bacterias se dan en la primera semana de vida. Ya tenemos cerdos contaminados desde lechones muy jóvenes. Más que nada lo que evitamos es una difusión de la infección muy considerable. Y podemos combinar vacunación con una mejor respuesta inmune que protege a nivel de moco traqueobronquial y por otro lado un programa de medicación que nos ayude a eliminar micoplasmas que pudieran estar activándose en el proceso de destete o de engorde. Entonces, siempre definir un programa de medicación con antibióticos susceptibles, a los cuales es susceptible el micoplasma, básicamente aminoglucósidos, pues con ello tendremos una mejor respuesta hacia nuestro programa y una reducción importante de la presentación. Bien, eso es todo por mi parte y pues abrimos la sesión de preguntas para mis compañeros. Gracias.